muy importante en cantidad de gente y en humanos, como el señor Intendente Mauro García, la señora Silvia Figueiras y el doctor Gustavo Tumino. Gente, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Raúl, buenos días a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo los trató esta campaña corta pero intensa? Bueno, a ver, vos nos vas a tener que ir señalando Sí. de quién pretendés que te demos la respuesta, ¿no? Le hago la pregunta a los tres. Porque si no nos vamos a mezclar entre... Bueno, no, en principio agradecerte por la invitación, muchísimas gracias, y agradecer a todos los vecinos y vecinas, a todos quienes están mirando el programa, escuchando. La verdad que, bueno, hemos hecho una campaña que sí, la verdad que en este caso, teniendo en cuenta que es una elección muy particular porque la organiza la provincia de Buenos Aires por primera vez se organiza una elección, entonces la justicia electoral de la provincia fue quien estuvo a cargo, y bueno, y hubo un retraso en algunas cosas lógicas, yo creo que son lógicas, de empezar a instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar que esta elección se dé como se tiene que dar y llegar a una instancia como es hoy, que ya estamos a minutos nada más, a horas podríamos decir de la veda, y que hayamos llegado bien, digamos, trabajando, pudiendo contar el proyecto que venimos contando, ¿no? Que venimos contando con todo el trabajo que se viene realizando desde el 2019 en adelante, y que tenemos, por supuesto, todas las expectativas para que podamos continuar avanzando en todos aquellos desafíos que todavía nos faltan y que son muchos, pero que entendemos que la única manera de poder concretarlos es por este camino. Así que, nada, agradecidísimos. Muchas gracias de verdad a todos los vecinos, a las vecinas que nos abrieron las puertas de su casa, que nos recibieron la boleta, que nos recibieron un folleto, que nos recibieron incluso a nosotros, a cada uno y cada una de los militantes, que golpeó las puertas, que trató, por supuesto, siempre de la mejor manera de explicar la situación que estamos atravesando y también contar una salida a todo esto. Así que nada, gracias de verdad. Ahora sí vamos a arrancar con el doctor Gustavo Tumino. Quiero saber, el doctor Gustavo Tumino, ¿qué le puede aportar desde su profesión, desde su especialidad, qué le puede aportar al HCD? ¿Desde la profesión en particular? Desde la profesión y desde su experiencia como secretario de salud y todo lo demás. Nosotros venimos trabajando con todo el equipo de salud en un montón de cuestiones que tienen que ver con salud pública, básicamente, que pareciera ser una cosa que suena sencillo o suena de perogrullo, pero está en continua tensión el sistema de salud. El sistema de salud está en continua tensión con un sector privado que es muy voraz, que tiene siempre tendencia a quedarse con los recursos, a quedarse con lo que es la torta, digamos, de la salud, por decirlo de una manera llana y lisa y llana, y que realmente el sistema de salud, para poder expresarse de la forma que nosotros creemos que es la forma que tiene que hacerse, que es con una igualdad de oportunidades de acceso de los vecinos, de los ciudadanos, digamos, a los servicios de salud, tenemos que estar continuamente tensionando con ese sector privado que ya desde el vamos, una cuestión de imposición de precios, de tener la mayoría de los recursos más caros a disposición y tener que ser el Estado el que los contrate, es una continua pelea. Nosotros lo venimos planteando desde el municipio con un trabajo donde siempre el objetivo es que el usuario, que el vecino común, ponernos nosotros en su lugar y tener la facilidad de que ese vecino común tenga el acceso a los servicios. Desde el Consejo lo que vamos a tener es la posibilidad de conociendo la conformación del sistema de salud, tanto el sector público como el sector privado que tiene, poder de alguna manera encontrar todos los elementos que sean necesarios para que ese sistema entero, tanto público como privado, se encuentre a disposición de los vecinos y de las vecinas de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿no? Es decir, lo que se llama el principio de equidad, que es decir, que cada persona reciba lo que necesita en particular, no recibir todos lo mismo, sino que cada uno reciba lo que necesita. Desde el Consejo tenés otras herramientas que tienen que ver con establecer las bases de ciertas cuestiones que necesitan su paso con el sector legislativo y sobre todo tener las posibilidades, por ejemplo, de plantear el diagrama de ese sistema de salud, porque hoy desde el Ejecutivo uno puede ir
avanzando con cuestiones de resolución, de estrategia, de programa, pero todo lo que tenga que ver con la estrategia de conformación del sistema y, por ejemplo, por poner un ejemplo solo, plantear la conformación de nuevos espacios de atención, de las salas de atención primaria y demás, son tareas que se elaboran en conjunto con el legislativo y que es necesario también tener por ahí esa experiencia de cómo hemos trabajado a lo largo de los años en salud nosotros, como para poder llevarlo al legislativo y seguir acompañando el crecimiento poblacional con un crecimiento del Estado acorde a ese crecimiento poblacional. No sé si se entiende. Sí, no, más o menos te interpreto. Gustavo Tumino, profesional del Hospital Baldomero Sommer, reconocido. ¿Estabas cómodo en el hospital? Creo que también estás en el Vicente López, atendías en el Vicente... No, Bueno, en el Sommer estabas reconocido en el Sommer. ¿Por qué te involucraste en política? Yo me involucré en política porque... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo creo que empecé cada vez más a acercarme... Si estabas cómodo, si estabas bien, si estabas relativamente tranquilo, no te sonaba el teléfono a las 3, 4 de la mañana, no tenés que aguantar a un Raúl Nieto insoportable, imbancable. ¿Por qué? Es buena pregunta, pero creo que hubiera sido imposible de otra manera. Yo no hubiera podido seguir... O sea, fue una cosa que fue decantando. En mi familia, con mi compañera, con Marisol, nosotros, desde que empezamos a estar juntos y a conformar esta familia que hoy tenemos, vivimos mutuamente la discusión política y cada vez con mayor intensidad. Y eso me fue llevando en un momento a decir, bueno, no puede ser que estemos todo el tiempo hablando tenemos que involucrarnos o sea, tenemos que formar parte. Formar parte porque entendemos que aparte que es la única herramienta que realmente transforma. Nosotros podemos hacer un montón desde nuestro lugar individual como ciudadanos y desde nuestras profesiones, pero uno encuentra en la política la posibilidad de multiplicar y de tener una capacidad de generar un colectivo que tiene mucho más fuerza que las acciones individuales que podamos llevar adelante. Y yo eso lo fui entendiendo con el tiempo e incluso una vez ya adentro de mi participación en política. Porque muchas veces pasa que la política es un espacio donde se participa de manera tipo, voy a dar un poco de mi tiempo a la política y voy a participar. Y está bien que así sea, porque las personas tomamos las cosas de distintas maneras, me parece. Y está bien que eso suceda, pero a medida que fue pasando el tiempo, es como que uno directamente se va dando cuenta de que la política lo atraviesa de tal manera, que es lo que nosotros tratamos de explicarle a los vecinos, a las vecinas cuando quieren desentenderse o sienten que se tienen que desentender porque yo soy apolítico, esa frase, de que la política nos atraviesa de tal forma a los ciudadanos, a las personas, que a mí me fue pasando eso, particularmente, digo porque me preguntabas en lo personal, Sí. Me fue pasando eso de sentir que es una forma de vida y el involucramiento es total. Es desde que te despertás hasta que te vas a dormir, estás pensando en clave política. Entonces no es que puedo estar, bueno, ahora me dedico a esto y después cuando tengo un rato libre me voy al polo, por ejemplo, a militar o a la base o a la básica, donde sea que estés. Uno siente que está atravesado por la política de tal manera que ya se transforma en una forma de vida. Y entonces ahí es cuando uno dice, yo no puedo estar todo el tiempo hablando de esto si no estoy formando parte. Y en ese momento, bueno, hicimos un clic, fue allá por el, 15, 16 más o menos, sí, que nos acercamos a Mauro y desde entonces fue, ya te digo, una cosa que fue creciendo cada vez más y sintiendo, yo ahora, por supuesto, tengo el Sommer, pero el Sommer como que al revés es ahora, ¿no? O sea, por supuesto, uno trabaja, uno da su respuesta, tiene toda la responsabilidad de ocuparse de todo lo que la profesión demande, pero yo ya no tengo ni idea de tener un consultorio, de tener una atención en otro lado. No me interesa, digamos. La única cosa que yo tengo así por afuera es eso y unas horitas de universidad a la noche, porque, digamos, defiendo la educación pública y soy un enamorado, me formé en la educación pública, en la universidad, y entonces es como que mantengo eso por una cuestión también de amor por la educación pública, las horas de docencia universitaria. Pero después mi vida es la política y es entender que todo lo que desde la política se haga va a transformar la realidad de muchísimas personas. ¿Y cómo sería estar dentro de un bloque donde la presidenta es una persona con presencia, con imposición en la presencia, ¿no es cierto? Estas personas que parecen que están calladitas la boca y de repente sale la fiera que está adentro y se planta. ¿Cómo sería estar con esa presidenta,
presidente, presidenta, como quieran decirlo. La mayor, pero sinceramente, y no es porque esté acá, la mayor de las tranquilidades. Porque yo la conozco y sé que, a lo mismo que Mauro, que está acá presente, que todas las cosas que dicen con la boca las sostienen con los actos y con las acciones y con las decisiones. Y eso a mí es lo que me ha tranquilizado durante toda mi vida en política, que lleva, no sé, 10 años. La verdad que eso me ha dejado enteramente tranquilo. Jamás ha habido un cambio de camiseta, jamás ha habido un cambio de actitud. Todavía estás con la misma camiseta del 16, dejate de bromar. Pero bañate de vez en cuando. El Somos. Mi camiseta es del Somos. Pero bañate de vez en cuando, sacátela. ¿La familia cómo está? ¿Los chicos cómo andan? Bien, enormes, porque eso es lo que tiene esto también, ¿no? Un pasar por casa también, que en vez de estar en casa. Y eso duele un poco, pero uno sabe que es tan grande lo que puede llegar a estar generando, o está generando, que me refiero al hecho de luchar por el país que queremos. Y yo todo lo que hago, lo hago por mis hijos y por los hijos de todos los que estamos en Rodríguez. Porque eso es lo que uno siente que hace. Porque el tema de la política, a mí lo que más me imbrincó con la política fue la empatía. Hay una frase vieja del Che que dice que hay que sentir la injusticia ajena como propia todo el tiempo. Eso es lo que uno no tiene que perder nunca. Y eso es lo que nos pasa. Y eso es lo que a mí nos reímos con ella, porque cada 2x3 vamos a algún lado y llora. Y llora porque se emociona en serio y se emociona cabalmente. Y eso a mí me hace tranquilizar. Por eso te digo, de estar al lado de una compañera que siente esas cosas de la misma forma que ¿Tiene sentimiento? ¿Tiene sentimiento? Hay un día que no llore. Bueno. Cuando la ves ahí sentada en la banca, no parece que no tiene sentimiento. No. Los sentimientos como deben ser, digamos, el sentimiento por el pueblo y por lo que le pasa a los demás, y entender que eso es lo que nos está pasando a todos y le pasa a otro. Ay, Dios mío, estamos 103.5 del dial FM La Ciudadana. Estamos dialogando con los candidatos ya al cierre de campaña, el cierre de esta contienda electoral que se va a estar definiendo el día 7 de septiembre, este domingo. Y yo me hago una pregunta. ¿Habrá empanada este 7 de septiembre? ¿Hará las empanadas la señora Silvia Figueiras o no hará las empanadas la señora Silvia Figueiras? El 7 va a estar difícil. Si querés el 8 te hago. El 7 no sé, voy a estar complicada para hacer empanada. Mira que le tomo la palabra, ¿eh? Si querés el 7 no, pero el 8 te puedo llegar a hacer una pizza, una empanada, no hay problema. Mira que le tomo la palabra. Se me va a complicar el 7. Mirá que agenda todo, agendado y... Seguramente vamos a volver después del 7, así que ahí te traigo unas empanaditas. Acá las puertas están absolutamente abiertas para que vengan. ¿Cómo te sentís cuando recibís estos comentarios de gente como Gustavo Tumino? No, la verdad que para mí es un honor. Es un honor, yo te lo dije la otra vez cuando estuve en un programa anterior. Para mí es un honor y una enorme responsabilidad encabezar una lista, si bien Mauro lo dejó bien claro cuando presentó su lista, que todos y cada uno de nosotros, incluso quienes están cumpliendo un rol en el Ejecutivo, también son cada uno y cada una de ellas fundamentales para nuestro trabajo. No dejo de sentir una responsabilidad enorme y un compromiso por lo que me toca, ¿no? Más allá de que esto es un trabajo colectivo, que es de todos y todas. Y es un honor que un compañero como Gustavo obviamente me diga lo que me dice, porque realmente siento que es verdad que lo que hacemos lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad. Agradecemos, como dijo Mauro, a todos los vecinos y vecinas que nos han abierto la puerta de sus viviendas, nos han dado un rato, han convocado a vecinos también para poder tener reuniones, y en cada una de esas personas nos atraviesan historias que cuentan. Y en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, a veces es imposible no emocionarse, y creo que eso es lo que nunca hay que perder, Raúl. Eso es lo que nunca hay que perder, es la empatía y la solidaridad para con el otro. Estoy totalmente de acuerdo, yo soy mucho lulo, muy boludo, perdón la expresión, para ese tipo de cosas, pero siempre la destaco. Quiero destacar que cada tanto lo estoy molestando a Tumino por esto, por aquello y por aquello.
y me ha derivado a una persona ya en varias oportunidades, una señora Noé Toledo, que la gente misma me manda que se han comunicado, que las han entendido, que han buscado darle la solución, y bueno, eso es algo que está focalizando. Y en el rol político, cuando se te ataca, cuando se ataca al bloque, ¿cómo te sentís? No, obviamente que también siento una responsabilidad como presidenta de bloque. Igual tenemos un bloque muy consolidado que entiende bien por dónde hay que ir, porque es la línea que además siempre nos baja Mauro, que es no confrontar. En términos políticos confrontamos fuertemente siempre, obvio, porque uno está en una vereda y el resto está en la opuesta. Completamente, pero después no entrar en cuestiones banales o en cuestiones que tienen que ver con lo personal. Nosotros jamás vamos a entrar en ese tipo de situaciones. Después todo lo que tiene que ver con lo político, obviamente las discusiones son fuertes porque claramente nunca jamás estaríamos del lado de quienes golpean a los adultos mayores, de quienes desconocen la discapacidad, de quienes están en contra del sistema de salud público, de quienes están en contra de un país mejor, de un país en desarrollo, de un país que dé trabajo. Me parece que es todo lo contrario a eso, y lo más triste que es lo que le prometieron a la gente. Entonces, cuando vos hablabas recién en cuanto a salud desde el Consejo Deliberante, me parece que hay un montón de cuestiones que justamente hoy atraviesan a la salud y van a necesitar del apoyo del Consejo Deliberante, aunque haya habido personas que dijeron que desde ese lugar no se puede hacer nada, y en su momento yo salí fuertemente a decir que si no pueden hacer nada, ¿para qué ocupan una banca, no? Sí, debate que hemos tenido nosotros acá, que hemos hablado de por qué presentar un repudio por esto, por lo otro, si no nos afecta a nosotros. Se lo he dicho yo, se lo he dicho yo acá y lo hemos debatido. ¿Por qué ocuparnos de aquello cuando tenemos problemas también acá? Pero si no nos ocupamos de eso, como vos bien dijiste y me hiciste ver, también por lo menos hacer oír la voz en alguna forma. Y yo más o menos lo entendí, soy medio cabeza dura, ¿vieron? Así que bueno. Elenita. Mi solcito, Elenita. Las dos. Pero Elena... Elena es... yo me veo en Elena mi persona en pequeña. Entonces, ¿y Emilia? Y Emilia... tenemos como una y una, ¿viste? Tenemos como una y una. Yo a Emi la veo muy parecida a su papá. En todo. No solamente físicamente, en sus actitudes, en su forma de ser, en su forma de manejarse, desenvolverse. Y a Elena la veo tan parecida a mí, es como que repartimos ahí. Es como que reparten. ¿Y cómo es en estos días de campaña, en estos días de estar tan a full? Sí. ¿Cómo es la convivencia con ellas? Mira, Raúl, estar en esos momentos con ellas? Siendo vos una madre muy presente, sí, que has dejado más de una vez la política por estar con las criaturas. Y sí, a las mujeres nos tocan las tareas de cuidado muchas veces, pero la realidad es que nosotros tenemos una dinámica como familia que más de una vez nos hemos tenido que sentar a hablar, a ver cómo seguíamos, pero siempre priorizando a las nenas. Obviamente tratamos de hacer que ellas estén con nosotros en la mayor cantidad de lugares que se puede. Hay lugares en los que no se puede, obviamente, porque además ellas tienen sus actividades, que tratamos de que eso también se respete, que ellas no cambien su dinámica diaria, pero también nos sentamos como familia muchas veces a hablar, y no hace mucho tiempo, antes de que empiece esta campaña que sabíamos que iba a ser intensa, nos pudimos sentarlas a ella también en la mesa y decirles, bueno, se viene un momento donde nosotros vamos a estar trabajando todo el día full, donde seguramente vamos a estar más ausentes de lo habitual, y bueno, y ellas comprenden que nuestra tarea de militancia por ahí lleva un poco más de tiempo que estar afuera de casa, un poco más de tiempo que por ahí otros trabajos donde se cumple un horario, el papá, mamá llega a casa y está el resto del día ahí o ocupándose de otras tareas. El nuestro, a diferencia de eso, es un poquito más intenso, pero bueno, nosotros hablamos un montón, tenemos mucho diálogo con las nenas,
sobre todo con Emilia, que tiene ya 13 años. 13 años ya. Sí, y que la atraviesan otras cosas por ahí. Y Porque está en una etapa. Sí, está en una edad compleja, pero bueno, a nosotros nos gusta hablar de todo. Nos ponemos de acuerdo, Mauro, tenemos que hablar de esto, me parece que es pertinente porque es un momento donde empiezan las campañas, en la campaña pasan cosas, circulan cosas en las redes que por ahí le pueden llegar a las chicas. Que le llegan. Entonces, de una u otra forma le llegan. también en la escuela, por ahí se hablan cosas de las que nosotros no nos enteramos, pero sí le llegan a ella. Entonces está bueno que lo podamos hablar, que ellas sepan que estas cosas pueden suceder, que no se tienen que hacer problemas, porque lamentablemente hoy la política está atravesada por estas situaciones. Y bueno, y se habla todo y me parece que eso es muy sano para la familia. Muy sano. Siempre recuerdo mi radio Cadena 1 y las veces que el señor intendente Mauro, siendo candidato, concejal, candidato acá, allá, iba con las dos niñas. Sí. Iba con las dos niñas al estudio. Dos señoritas se comportaban como dos señoritas y la verdad que es algo que me gusta. Gustavo, decime vos por qué el día domingo hay que votar la lista 2200. La lista 2200, hermosa lista. No porque esté yo. Ah, menos mal que lo aclaró, ¿vieron? No, porque después me dicen que yo le tiro flores. Dale, déjate bromar. La lista 2200. Afectate, sí, por lo menos. Sí, estoy medio barbeta. No, es fundamental, primero y principal, reflotar, como bien marcaste vos, Raúl, hace un ratito, que el domingo 7 de septiembre hay elecciones que son obligatorias, que no son primarias, que no son una previa, que son las elecciones definitivas. Eso es fundamental, que quede bien claro. Son elecciones únicas para elegir concejales y senadores provinciales en nuestra sección electoral. Así que en principio remarcar y dejar bien claro eso. Tratar de llegar a todos los vecinos y vecinas fue una tarea de las que creo que hemos llegado, porque a los barrios hemos caminado todo, completamente todo, y estamos repitiendo algunos sectores porque queremos asegurarnos de que todo llegue, por lo menos la boleta va a estar, la boleta tiene la fecha, tiene la indicación de la elección y la idea no te la pueden cambiar por otra de otro distrito. Difícil, aparte es la única celeste y blanca con los colores de nuestra bandera, así que es fácil de identificar. Pero digo, la idea de llegar a todos y a todas es porque, claro, hay un historial en nuestra política nacional que recién en Corrientes se revirtió, donde tuvimos más del 70% del padrón que concurrió a la elección, sino veníamos realmente con una muy preocupante, una muy preocupante baja adherencia al acto del sufragio, cosa que va en coincidencia con algún cierto tipo de apatía, de desinterés que la población en general fue construyendo respecto de la política en general, y que se corona en un ausentismo inusitado por ahí para otras épocas, digamos. Pero bueno, la verdadera lucha, la verdadera pelea es esa, y es lo que nosotros planteamos en cada espacio donde fuimos con la Chif o con Mauro también. La verdadera discusión que damos es esa: discutamos de política, reflexionemos, metamos un poquito de charla, entendamos que la política, si nos desentendemos, va a seguir pasando y nos va a seguir pegando. Ahora, si nosotros como ciudadanos, nos desentendemos de la política, no es que va a dejar de pasar. La política va a seguir sucediendo, y la gracia justamente de poder cambiar la realidad es involucrarnos mínimamente con leer, con entender, con conocer el pasado de lo que representa cada fuerza política y de lo que como proyecto puede representar. Decir, vamos a achicar el Estado o vamos a agrandar el Estado, o puede decir, vamos a abrir las importaciones, vamos a proteger la industria nacional. Ir entendiendo ciertos conceptos macro de la política para entender a qué apunta cada fuerza, y entender claramente, en principio, por eso nosotros defendemos y estamos para donde estamos, que es que nuestra fuerza política, en este caso Fuerza Patria, justamente engloba todas aquellas cosas que protegen al pueblo, protegen a la población en general, para tener, por un lado, un país en donde uno pueda realmente desarrollar sus propias capacidades. Porque yo no quiero un país donde solamente unos pocos se puedan formar, unos pocos puedan progresar y unos pocos puedan llegar a ser alguien que incluso extienda su presencia más allá de la Argentina. Yo quiero que todos tengan esa oportunidad, y creo que todos los que estamos acá
formando parte de Fuerza Patria queremos eso. Y por otro lado, tener mientras tanto, mientras todavía la gente no pueda acceder por sus propios medios a las cosas, tenga un Estado que presente en todo momento, que iguale esas oportunidades y que brinde mediante sus servicios la asistencia y la oferta de esos servicios que necesita hasta que la persona lo pueda lograr por su cuenta y asegurarse de esa forma la igualdad de oportunidades. Eso es lo que nosotros proponemos para el 7 de septiembre. Aprendió bien, Mauro, no lo parás más, empieza a hablar y no lo parás más, ¿eh? La señora Silvia Figueiras, concejal, candidata a concejal nuevamente por la lista 2202, ¿por qué deberían votarla a la gente? Bueno, Raúl, yo te podría hacer un relato romántico. Ay, qué lindo, romántico a esta hora, como corresponde, bien. A mí me gusta ir más al hueso. La realidad es que como país estamos viviendo una situación muy compleja que no sabemos en qué va a terminar. Yo creo que vamos directo al choque contra un paredón, así lo veo. Y me parece que tenemos que concentrar toda la fuerza en la lista de Fuerza Patria. Primero porque tenemos una lista recontra representativa acá en General Rodríguez, con muchos trabajadores y trabajadoras de todas las áreas. Y vamos a tener que dar batalla a una situación muy compleja que se viene, Raúl. Y la realidad es que nuestra fuerza, como dijo Gustavo, es con todos y todas adentro, con todos los sectores. Acá nadie sobra para nosotros, al contrario. Me parece que tenemos que pensar en los sectores más desfavorecidos, que son los más golpeados, y nosotros tenemos que cuidar la democracia, la institucionalidad, y de la única forma que lo podemos hacer es con un proyecto que incluye a todos y a todas. Y vamos a tener que salir a bancar a los vecinos, a las vecinas, y me parece que el lugar y el proyecto que lo puede hacer es el nuestro. Es el de la celeste y blanca, el único que tiene los colores de nuestra patria. Ay, Dios mío. Mauro, no te dejaron nada, me parece. ¿Qué te dejaron, Mauro? ¿Te dejaron algo? Contame vos, a ver. Bueno, eso es lo que tiene que suceder, y que haya compañeras y compañeros que estén, por supuesto, fortalecidos desde los dos ámbitos, no solamente del aporte que puedan hacer técnico, profesional, sino también desde el aporte político, entender las razones por las cuales hay que luchar en un país con estas características, que es un país que tiene todo, que muchas veces lo hemos discutido, y que sin embargo cuando se apropian de esos recursos este tipo de gobiernos como el que tenemos en la actualidad a nivel nacional, hace que se fracture absolutamente toda la realidad, y que esa realidad, cuando se fractura, no es que, digamos, en esa fractura se caen los más acomodados de la sociedad argentina, sino que generalmente, como ha pasado en otras épocas, los que caen en esa fractura son los sectores de los trabajadores, de las trabajadoras, que hoy son sectores vulnerables también, porque sus salarios han quedado atrasados y por supuesto no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. En esa fractura se caen los adultos mayores, que sus jubilaciones quedaron también estancadas, y los estudios y los medicamentos cada vez se encarecen más. En ese sector donde también caen aquellos que hoy mendigan sus medicamentos porque el Estado no se los puede garantizar, o no es que no se los puede, no se los garantiza, ¿no? Los discapacitados, las personas que tienen alguna situación también de emergencia habitacional. Digo, si vos te pones a diagnosticar, podríamos estar hablando mucho tiempo del deterioro que tienen hoy las familias argentinas, las familias bonaerenses y las familias de nuestra ciudad, de nuestro querido General Rodríguez. Y frente a eso hay que luchar, y nosotros acá en esta lista presentamos compañeras y compañeros que están dispuestos a dar esa lucha, y que por supuesto representan un montón de sectores para dar batalla en lo que se viene, que como yo digo, es una tormenta perfecta, y vamos a vivir en el corto plazo la crisis más deshumana y más terrible que se haya visto en nuestro país. Básicamente porque estamos viviendo un proceso de liberalismo terriblemente salvaje, terriblemente atroz, pero que además las consecuencias las vamos a empezar a pagar producto de un enorme endeudamiento y producto de una situación caótica que se va a venir con el tema trabajo. Entonces, que es lo que estamos alertando todos. Y de hecho, ya hay demostraciones
claras en diferentes provincias que votaron con mucha mayoría al gobierno nacional actual, y que vemos el deterioro de la industria, la cantidad de trabajadores y trabajadoras que está dejando en la calle. Quienes peinamos algunas canas y ya vivimos este proceso, ¿Algunas? vos peinas unas cuantas, yo también peino unas cuantas, los dos peinamos ya canas. Sí, Pero que no se pongan personal. Bueno, vos también, Gus. Pero bueno, sos más joven, Gus. Y la realidad es que nosotros vivimos lo que sucedió en el 2001. Perdimos muchos nuestro primer puesto de trabajo. Yo en ese caso era mi primer puesto de trabajo formal en una industria y siempre lo cuento. Y mucha gente quedó realmente en una situación de desamparo inédita. Bueno, esta crisis que se viene puede ser mucho peor, no puede, va a ser mucho peor, porque el endeudamiento que nosotros tenemos hoy como país es terrible. Entonces, y la primarización de nuestra economía y la entrega de una manera así, de un cipallismo nunca antes visto, está mostrando realmente lo que puede venir. Así que nada, hay que luchar y nosotros estamos dispuestos, eso es lo bueno. Pero además de nosotros, los que ya tenemos algunos años, tenemos un montón de jóvenes dispuestos a dar esa pelea. Entonces no podemos renunciar jamás al país que queremos, a la Argentina que necesitamos, y como decían recién los compañeros, esa Argentina que nos tenga todos en cuenta, más o menos, pero que todos podamos estar ahí adentro y que nos brinde las oportunidades necesarias para que indistintamente del punto de partida del cual nos toque arrancar, todos tengamos las mismas oportunidades para avanzar y estar lo mejor que podamos. Así que nada, es nuestra trinchera, lo venimos diciendo, la trinchera Fuerza Patria. Tenemos que el domingo con muchísima, pero muchísima alegría ir a votar por Fuerza Patria para que no entre este proceso liberal aterrador en la provincia de Buenos Aires, y desde ahí empezar a construir la suficiente fuerza, pero sobre todo la voluntad política, para que en el transcurso como corresponde en los ámbitos democráticos nosotros podamos dar la pelea suficiente para empezar a reorganizar este país que tanto queremos y que nos tiene que brindar oportunidades a todos en condiciones de equidad e igualdad, como decían recién los compañeros. Esta es la presentación de la lista, bueno, el cierre de la presentación de la lista 2202. Fuerza Patria, candidatos a concejales y concejalas. En primer lugar, la señora Silvia Figueiras, Gustavo Tumino, Peña Hernández Patricia, después Mauricio Ríos, Galván Mariana del Carmen, Juan Eduardo Tedesco, Monsalvo Graciela, son los primeros candidatos a concejales. Después está Aranowicz, siempre me sale mal el apellido, Santiago, Molina Sandra y Marlowski Darío. Esta es la lista 2202, la lista de Fuerza Patria, 2200 de Fuerza Patria, que van a tener el día domingo en la mesa del cuarto oscuro para ustedes elegir si lo votan o no. Aquí van a estar presentes. Desde ya, muchísimas gracias por estos minutos y nada.